Pues bueno, por segunda ocasión ya vienes aquí otra vez. Sí, sí, encantado de estar con vosotros otra vez. Para que no haya visto el último podcast que grabamos juntos, que fue el número 13, que por supuesto que lo recomiendo un montón. Eres filósofo, eres profesor de la Universidad de Oviedo. Sí, ahora y vienes aquí, bueno, y hablar un poquito de lo que te gusta, de lo que también me gusta a mí, aunque no lo haya estudiado, que es la filosofía. Y en este episodio, un poquito más corto de lo normal, vamos a tratar el origen de la filosofía. Muy bien. Una filosofía, un concepto, una ciencia, ¿no? Supongo. Que a la gente que no esté metida en el tema le puede resultar un poco... Sí. Sosa, quizás, es la palabra, pero que realmente esconde mucho y es muy profunda y muy interesante. Sí. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es... ¿cómo se origina la filosofía exactamente? Bueno, pues eso es un enigma, por así decirlo. Es un enigma, ¿no? Claro, o sea, está claro que, primero, hay que, cuando hablamos de filosofía, eso que decías tú antes, hay que tener en cuenta pues que normalmente se suele distinguir, yo recuerdo, por ejemplo, en el libro de Gustavo Bueno, de la metafísica presocrática, que él plantea ahí la distinción entre la filosofía en sentido estricto y la filosofía en sentido amplio. Es decir, suele pensarse que la filosofía puede entenderse como una cosmovisión que todos los pueblos, por así decir, en algún momento pues son capaces de desarrollar, pues, precisamente por la mínima complejidad cultural que puedan desarrollar, de tal manera que se puede atribuir a cada pueblo pues una cosmovisión, una visión del mundo, un intento de explicación con todos los elementos propios de las mitologías y de las tradiciones acerca del mundo en el que viven. Entonces, a veces se entiende la filosofía en ese sentido, pero supuestamente nosotros aquí estamos hablando de la filosofía en sentido estricto, ¿no? de la disciplina como disciplina, de la filosofía como disciplina académica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía como disciplina académica tenemos que considerar pues que es un saber, lógicamente, un saber que surge, que tiene un origen histórico, que es en Grecia, en torno al siglo VI a.C., y así es como lo consideramos, es decir, esa disciplina nace en esa época y se despliega a lo largo de la historia en un continuo de debates y discusiones en torno a escuelas de pensamiento, escuelas filosóficas que surgen y que tienen como característica que todas ellas están construyendo sus discursos en discusión con otras escuelas, de tal manera que esas discusiones van conformando el cuerpo a lo largo de la historia de esta disciplina académica. Claro, antes decías que sí, se puede entenderse como una ciencia y o es algo que estudia el comportamiento, el porqué de las cosas. Podemos, ¿no? decir que es un saber, pero no es exactamente una ciencia en el sentido de que nosotros solemos utilizar esa palabra, sino que se dice que la filosofía es un saber de segundo grado. Es decir, así como las ciencias podrían situarse como saberes o entenderse como saberes de primer grado, construidos por conceptos con los cuales se organizan los fenómenos y se transforma el mundo operatoriamente a través de la investigación científica y de la tecnología, de la técnica, etcétera. Pues esos saberes de primer grado digamos que no agotan, por así decir, la comprensión de la realidad con la que trabajan, sino que de alguna manera, cuanto más científicamente o cuanto más se conoce el mundo desde el punto de vista práctico, técnico, científico, político, religioso, etcétera, de todos esos saberes, cuanto más se conoce el mundo y más se profundiza en él, más contradicciones y complicaciones se plantean. Sí. Entonces esas contradicciones y complicaciones de alguna manera son las que alimentan el campo de la disciplina filosófica, que se entiende como un saber de segundo grado. Vale. Es un saber de segundo grado que, en vez de estar, digamos, constituido por esos conceptos que conforman el campo de las ciencias, conceptos relacionados o articulados en torno a artefactos, sociofactos, operaciones, etcétera, esos conceptos en la filosofía, digamos, el material con el que trabaja la filosofía, ya desde la época de Platón,
que se considera que es el padre de la filosofía, por así decir, son las ideas. Se llaman así, ideas. Las ideas se entienden pues como problemas objetivos que se generan en el conflicto entre las ciencias, dentro de las propias ciencias, y por lo tanto, cuando hablamos del origen de la filosofía, siempre nos situamos un poco más atrás de Platón. Se suele decir que Platón es el padre de la filosofía, sí. Pero podemos decir que lo que hace Platón es sistematizar la disciplina, por así decir, darle el cuerpo que conforma. Que también entiendo que le enseñaron. Sí, claro, él era discípulo de Sócrates. Lo que pasa que, ya te digo, podemos, entre otras cosas también porque se conoce muy bien su obra, prácticamente se conserva entera, de una manera muy amplia. Entonces, en todos sus diálogos pues se va viendo cómo se va fraguando una disciplina que es como se trabaja actualmente, como se trabaja desde entonces en filosofía, ¿no?